interesa son algunos pastores e iglesias que predican un mal llamado evangelio, porque no es evangelio, de la prosperidad, y que constantemente están tratando de sacarle el dinero a la gente del bolsillo. Pero a Dios no le interesa el tema. Bueno, es cierto que algunos abusan con el tema del dinero, pero llegar al punto de decir que la Biblia no quiere abordar ese tema y que a Dios no le interesa el tema del dinero es una mentira. El dinero en sí es neutral. El problema no es el dinero, sino lo que hacemos con él. El problema no es tener dinero, dice la Biblia, el amor al dinero. Y dice además que es raíz de todos los males. Ahora, qué difícil es tenerlo y no amarlo, ¿verdad? Para mucha gente se convierte en trampa. Mucha gente pone su corazón en ese tesoro humano. En realidad, Dios sí dice mucho sobre este tema. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que una gran parte de ella habla sobre este tema. A Dios le interesa lo que hacemos con el dinero, cómo lo manejamos, cómo lo invertimos, en qué lo gastamos. Tampoco vemos en la Biblia esa dualidad que nosotros hemos creado entre lo santo y lo secular en cuanto al dinero. Algunos usan el pasaje: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando damos el diezmo, bueno, le estamos dando la parte de Dios, pero la otra es mía y a Dios no le interesa lo que yo hago con lo otro. Eso es un error. En la Biblia no hay tal cosa como la parte de Dios en cuanto al dinero y la parte mía. Primero, todo lo que tenemos viene de Él, y dentro de eso incluye la salud que Dios nos da para trabajar y podernos ganar el sustento. A Dios sí le interesa lo que hacemos con el dinero. Cuando estamos ofrendando, diezmando, yo siempre digo, simplemente estamos devolviendo a Dios una pequeña parte de lo mucho que Él nos ha dado. Y no es porque Dios necesite nuestro dinero. Somos nosotros los que necesitamos dar, tener un corazón generoso. Y precisamente el libro de Nehemías nos tiene que decir al respecto en cuanto al líder y el manejo del dinero. En el capítulo 5, los versículos que leímos, vamos a reflexionar en esta tarde. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos y te suplicamos que tú nos guíes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Nehemías es una ilustración de casi todos los principios que podemos implementar aquellos que Dios nos ha puesto en diferentes posiciones de liderazgo. Y eso incluye también cómo manejar el dinero. Eso incluye el tema del dinero. En el capítulo 5 parece un ejemplo tan claro, tan típico, que uno pensaría que está viviendo en el mundo del siglo XXI, en nuestros días. Todo lo que sucede gira en torno al tema de la economía. Se forma una huelga entre los trabajadores que habían estado construyendo el muro. Acuérdense que Nehemías había ido allí con la misión de parte de Dios de reedificar los muros de Jerusalén, y de pronto se vuelve conflictiva la situación. Uno de los problemas era una huelga entre los que estaban trabajando. Ellos probablemente no formaron un piquete que custodiaba el sitio de trabajo, probablemente no usaron pancartas ni bloquearon el tránsito como se hace hoy, pero sí pararon el trabajo. Comenzaron a expresar de mala forma sus condiciones para continuar trabajando. Miren el verso 1 del capítulo 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Nehemías comienza a escuchar las quejas y se apodera de la situación, teniendo una dimensión más clara de lo que estaba pasando. Por ejemplo, algunos tenían familias grandes y no tenían suficiente para comer. ¿No les suena eso a un familiar? Dice el verso 2, había quien decía,
nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Otros tenían propiedades, sin embargo, habían tenido que hipotecarlas para soportar el problema de la espiral inflacionaria. Dice el verso 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y otros se habían metido en pesadas deudas y no podían pagar. Verso 4 y verso 5. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Una situación difícil, ¿verdad? Donde dominaba el pánico. Porque alguien dijo una vez, yo no amo el dinero, pero tenerlo me calma los nervios. Entonces cuando no lo tienes, se apodera de ti el pánico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ofrece el dinero es un sentido de seguridad que si tú no lo sabes manejar bien, puede convertirse en un sentido de falsa seguridad. Porque hay aquellos que han llegado a amarlo tanto y a creer que ahí está todo. Y ese es el error. Ese es el gran error. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a este problema? A esa falta de dinero. 3 razones. La primera ya la vimos en el verso 3. Hubo hambre. La ciudad no estaba arreglada ni preparada para hacer frente a las grandes demandas de personas que de repente comenzaron a fluir hacia la ciudad con el objetivo de construir el muro. Llegó mano de obra, pero también llegaron bocas para comer. La limitada cosecha existente no los podía sostener. Y a esa gran demanda de alimento, una demanda creciente, hay que agregar el hecho de que en toda la zona se está experimentando una terrible hambruna provocada por una sequía. Primero, hubo hambre. Segundo, el rey Artajerjes había establecido muchos impuestos. Dice el verso 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Este rey controlaba el mundo conocido de ese tiempo. Le tenían que pagar impuestos todos los que vivían en su reino. Y aunque sus trabajadores vivían a 1300 kilómetros de Persia, no estaban exentos. Ellos estaban construyendo el muro, pero tenían que pagar impuestos. También es posible que los cobradores de impuestos explotaban. Eso no es una historia de ahora. Donde hay dinero siempre hay ladrones. ¿Se acuerdan de los cobradores de impuestos, los publicanos del Nuevo Testamento? Ellos cobraban para Roma y cobraban para ellos. Por eso todos los publicanos tenían fama de ladrones. También es posible que los cobradores de impuestos explotaban a los contribuyentes y le cobraban más de lo que debían pagar. Tercero, se les estaba cobrando altos intereses. Ese porcentaje era inapropiado. Verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Miren, los elevados intereses los llevaron a ellos ¿a qué? A vender sus hijos. Y se vendieron ellos mismos. Sus acreedores estaban tomando la tierra de ellos como pago. Y cuando se quedaron sin tierra, tomaron a sus hijos como esclavos. Entonces, ¿qué llegó?
se detuvo la obra. Ahora la pregunta es, ¿está pasada de moda la Biblia? Fíjense que habla de sobrepoblación, habla de hambre, de altos impuestos. Los porcentajes de interés que tenían que pagar eran más elevados que nunca y no había esperanza de que la cosa mejorara. Había desigualdades, habían huelgas. Y leer los versículos del 1 al 5 es como tener un periódico de lo que está pasando en el mundo de hoy. Ahora, había un problema, y un gran problema, porque se estaba deteniendo la construcción. El líder era Nehemías. ¿Y qué hizo este hombre? Fíjense cómo actúa, verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se enojó el hombre, los oyó que se quejaban y se enojó. Cuando todo lo demás está fallando, lea las instrucciones. Ellos llegaron ahí por un problema. Se alejaron del plan de Dios, de las instrucciones de Dios. Quien mejor sabe cómo podemos funcionar de una manera exitosa es Dios. Sus principios están en su palabra. Si los ignoramos, tenemos que pagar un alto precio por eso. Nehemías estaba disgustado porque el pueblo había olvidado la ley de Moisés, la ley que Dios le había entregado a los judíos, donde también se regulaba las relaciones entre ellos y estos aspectos que tenían que ver con el dinero. Ellos olvidaron, desobedecieron las instrucciones. Hoy en este siglo XXI, qué importante es que nosotros regresemos al manual y miremos lo que la Biblia tiene que decir sobre muchos temas, específicamente este que estamos abordando. Fíjense lo que dice Éxodo en el capítulo 22, verso 25. Cuando prestes dinero a uno de tu pueblo, le dice a los judíos, al pobre que está contigo, no te portarás con él como lógrego, ni le impondrás usura. Fíjense que Dios dice que esto se relaciona con mi pueblo, los judíos. Lo que está diciendo es lo siguiente: si hayas alguno en una situación económica pobre, no actúes como un acreedor. En otras palabras, cuando le prestes, no le cobres interés. Ahora vamos a echar otra mirada al libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar posesión. Dios le estaba diciendo a su pueblo que Él quería que fueran únicos y les dijo: te voy a bendecir y no tendrás que cobrar interés de tus hermanos. Mantendrás la distinción de tu raza. O sea, mantendrás una distinción que hará que el extranjero se diga: ¿cómo es posible que esta nación continúe? Y podrás contestar: el Señor nuestro Dios provee para nuestras necesidades, sin que cobremos intereses entre nosotros mismos. Eso hará que sean bastante distintos. Y luego Dios os bendecirá en todo lo que ustedes emprendan. Esa era la razón. Pero también hay otro pasaje que pudo haber estado en la mente de Nehemías. En el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25, verso del 35 al 40. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová,
tierra de Egipto para daros tierra, la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Ningún judío podía jamás esclavizar a otro judío. O sea, el amor familiar debía superar el amor al dinero. Esas eran las instrucciones de Dios. Y ya ustedes saben, ellos que las ignoraron. Si las hubieran observado, les habría protegido a los judíos del tiempo de Nehemías de llegar a esa crisis. Dios sabe lo que hace, y cuando Él nos da instrucciones en su palabra, no son caprichos divinos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero el hecho de que ellos escogieron sus propias ideas, sus propios métodos para resolver el problema, se metieron en un problema mayor. Nehemías se disgusta porque el pueblo a sabienda había desobedecido la palabra de Dios. Y hermanos, eso es una magnífica razón para disgustarse. Pero este hombre no solamente se enojó, dice la palabra que buscó una solución al problema. El reconocer que hay un problema es bueno, es un primer paso. Pero no podemos quedar ahí. Dice el verso 7 del capítulo 5. Dice, entonces lo medité. Qué bueno, ¿verdad? Leer eso. Él se disgustó, pero hizo lo que nosotros no solemos hacer cuando nos disgustamos. Pensar antes de hablar. En esos momentos de reflexión, Dios pudo hablarle a Nehemías acerca de lo que debía hacer luego. La palabra hebrea que se traduce meditar en este caso significa darse uno mismo un consejo, aconsejarse. Quiere decir que cuando dice entonces medité, entonces me aconsejé. Y eso es lo que uno hace cuando medita, ¿verdad? Buscar un lugar tranquilo donde apaciguar las emociones y buscar la voluntad de Dios, su luz, porque no entendemos qué está pasando ni cómo lo vamos a resolver. Ahora, a examinar la solución al problema. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Estaba hablando con el grupo gobernante. ¿Y por qué habló con ellos? Porque ellos eran los que tenían el dinero. Ellos eran los que estaban cobrando interés a los que no tenían para pagar. Se dio cuenta cuál era el problema y le fue de frente. Aquellos hombres tenían sus carteras abultadas. Y él los acusa de 3 cosas. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, ustedes están cobrando intereses a sus hermanos judíos y eso no está bien. Verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Le dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué una gran asamblea. Segundo, ustedes están reforzando la esclavitud permanente de los judíos. Eso no está bien. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos y que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Fíjense que lo dejó sin palabras. Dice la Biblia, y callaron, pues no tenían que responder. Ustedes están perdiendo su distinción a los ojos de las otras naciones circundantes. Y eso es trágico. Verso 9, les dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nadie se hubiera podido alegrar más que Sanbalá y su grupo de ver que la obra que estaban realizando los judíos se tuvo que detener por problemas internos. El diablo siente un placer perverso cuando ve que el pueblo de Dios se despedaza unos a otros.
Los que estamos en la iglesia somos seres humanos. Aunque mucha gente afuera piensa que la iglesia es el cielo y la tierra, no lo es. Está compuesta por personas imperfectas, y donde hay seres imperfectos habrá imperfecciones. Nuestras relaciones a veces pueden ser tensas, y los cristianos no es que no tengamos problemas, es que resolvemos los problemas de una manera distinta. Luego Nehemías reprende al grupo gobernante, y notemos la bella respuesta de ellos. Ya lo vimos, y callaron, pues no tuvieron qué decir, se quedaron sin palabras. ¿No le ha pasado esto? Que alguien lo ha confrontado y a usted se le acabaron las municiones. Bueno, a veces la gente calla por diferentes razones, pero hay una de ellas que es cuando usted no tiene argumentos para defenderse. Ahora, esa es la mejor respuesta, cuando uno está bajo una profunda convicción. O sea, ha sido confrontado con la evidencia de lo que está mal, y entonces no vale la pena intentar excusar un mal. Ahora, él no se queda en la reprensión, sigue avanzando. Él hace frente. Quiero que veamos algunas de las cosas que hace para corregir el problema. Y quiero que las observemos mirándola de una manera personal, porque nos pueden servir a nosotros para hacer frente al pecado en nuestra vida. Número 1, tomar la determinación de detener el asunto. Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, quitémosle ahora este cobro de interés. Vamos a dejar de cobrarle interés. Hay personas que preguntan qué deben hacer cuando se sienten convencidas de pecado. La respuesta es simple: abandona el mal ahora mismo. Uno no puede dejar de pecar de forma gradual, hay que huir. Segundo, hacer planes específicos para corregir la situación tan pronto como sea posible. Ahora el hombre fue por los banqueros. Mire el verso 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ello como interés. Cuando Dios nos muestra algún pecado en particular del que somos culpables, hay que hacerle frente, como hizo Nehemías, enfrentarlo, no andar por las ramas. Tercero, declarar los planes de corrección prometiéndolo delante de Dios. Verso 12, y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Dice la palabra: les devolveremos y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Observen esto. Él llamó a los sacerdotes, a los hombres que representaban a los judíos delante de Dios, señalando hacia los prestamistas, les dijo: ustedes hagan una promesa a estos hombres que están aquí, y ustedes, los sacerdotes, recuerden esto delante de Dios. O sea, era una audiencia pública, era un compromiso público, era una declaración pública. Habían testigos. La cosa iba en serio. Y en cuarto lugar, comprender la seria naturaleza de una promesa hecha a Dios. Verso 13. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. O sea, una promesa delante de Dios se debe tomar muy en serio. Tan pronto como los judíos se pusieron de acuerdo con lo que habían dicho, pudieron alabar a Dios. Ahora Dios estaba demandando, o sea, Nehemías los puso en una situación tan comprometedora que dijo: si no cumplimos esto,
que Dios, la maldición de Dios, nos alcance en lugar de la bendición. Ahora, estamos en un libro antiguo de la Biblia, pero dijimos al principio, los problemas que ellos estaban enfrentando se nos parece tan actual. Vimos cómo Nehemías se movió para resolver los problemas. Ahora la pregunta clave es esta: ¿qué diremos de lo que ocurre hoy en cuanto al sentido de mayordomía, que significa administración de todo lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos está enseñando la palabra aquí? Hay varias lecciones que podemos aprender, hermanos. La primera es que Dios se complace cuando nosotros manejamos nuestro dinero con sabiduría. No es que nos convirtamos en personas miserables, que caminemos con los nudillos, tacañas, pero también tengamos mucho cuidado en derrochar el dinero. A través de lo que vemos en la experiencia de Nehemías queda claro que el adecuado manejo del dinero le importa a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque como nosotros manejamos el dinero, dice mucho de nuestra vida espiritual. En qué invertimos dice mucho lo que es importante para nosotros. La manera como lo ganamos, lo ahorramos, lo invertimos, lo gastamos y por supuesto cómo lo damos. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra escala de prioridades? El Señor dijo claramente: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hoy en la mañana meditamos el trabajo, cómo Dios, cuando creó al hombre, lo puso a trabajar. El trabajo no fue consecuencia del pecado. El pecado llegó después que el hombre trabajaba. Ahora el hombre trabajaba sin cansarse, sin toda ese estado que hoy experimenta el hombre trabajando, de agobio, ese sentido de esa carencia de propósito que muchos tienen en sus labores. Pero el trabajo no era una carga. Dice que lo puso en el huerto para que lo labrara. Era el medio en que el hombre iba a estar ocupado. Dios nos da la salud para poder trabajar, lo dice Eclesiastés, para que disfrutemos. Pero el punto está cuando usted quiere trabajar separado de Dios y no ve sentido a darle gracias a Dios. Gracias a Dios, esto me lo gané yo, cuidado, porque de la misma manera que te lo ganas, lo pierdes. No hay mejor forma de destruir la vida que separarnos de Dios, creyéndonos que nosotros somos los capitanes de nuestro destino y que nuestro Dios verdadero es el dinero. Porque en cualquier momento, dice la Biblia, pueden salirle alas y volar. Decía Salomón: ¿de qué sirve trabajar y trabajar y trabajar y al final, cuando te mueras, vas a dejarle todo a otro? Bueno, ese es un análisis muy humano, ¿no? La experiencia nos ha demostrado de la triste realidad de muchos padres que han estado amasando una gran fortuna pensando que esa es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Y cuando el hombre se muere, los nenes se despedazan como fieras por el dinero. Y lo que podría ser una bendición lo convierten en una maldición. Ahora, una cosa que tenemos que revisar es ese concepto de que lo material es la mejor herencia que podemos dejar. Si usted le puede dejar una buena economía a su familia, bien. Yo no digo que sea malo. Lo malo está en pensar que eso es lo más importante. Si el Señor dijo a un hombre que había acumulado tanto que ya no le cabía y dijo: voy a derribar los almacenes y voy a construir nuevos almacenes, y de pronto el Señor le dijo: necio, ¿para qué sirve todo esto si esta noche vienen a pedir tu alma? Yo no he visto a nadie que vaya en un carro funeral
y lo depositen en el sepulcro con sus propiedades. ¿Usted ha visto a alguien, no? Vaya, se lleva la ropa que lleva puesta ahí. Dijo el Señor: ¿de qué sirve si gano el mundo entero y pierdes tu alma? Yo no estoy emprendiendo una cruzada contra el dinero, ya lo dije. Pero el gran problema es que la gente hoy, el ser humano, es tan difícil depender de Dios cuando en su bolsillo hay dinero. Entonces dice: ¿para qué le voy a pedir a Dios si con esto yo puedo resolver todos mis problemas? Va a llegar un momento en la vida que te vas a dar cuenta que vas a tener grandes problemas que no te puede resolver el dinero. Porque las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar. ¿Cuánta gente he visto que millonarios y viven como miserables? No pueden poner la cabeza en la almohada tranquilos porque las preocupaciones no los dejan vivir. O cuántos han tenido todo el dinero del mundo y ven un ser amado con una enfermedad que cada día destruye su vida, se va pagando y no pueden comprar la salud. Sí, podrás buscar buenos médicos, buenos medicamentos, pero no puedes sanarle. A Dios le interesa lo que hacemos con el dinero. Segundo, el pecado personal prolongado impone un pesado impuesto sobre la obra de Dios en la vida de uno. El pecado sigue a uno como su propia sombra. Si hay pecado, habrá consecuencias. Esta gente estaba pecando. ¿Qué es pecado? Desobedecer lo que Dios ha dicho. Tan simple como eso. Mirar lo que Dios ha dicho en su palabra y hacer lo que nos da la gana. Eso es pecado. Ignorar lo que Dios ha dicho. Oh, yo no voy a hacer caso de lo que ese Dios caprichoso dice en la Biblia. Voy a hacer las cosas a mi manera. Y que nuestra manera es necia. Y no podemos escapar de las consecuencias. Usted puede tomar cualquier decisión, pero recuerde, no podrá escapar de las consecuencias de esa decisión. Y el pecado le persigue. La Biblia dice: todo lo que siembres vas a cegar. Dios les había dicho: yo no quiero que le cobren intereses a sus hermanos. ¿Y cómo comenzó todo? Este está con el agua al cuello. Me vino a pedir dinero. El hombre comenta con la mujer: fulano me tocó la puerta, me quiere pedir dinero, tiene tremenda necesidad. Dice: tremenda oportunidad para mejorar nosotros. Pero mira, la Biblia dice: ¿tú crees que a Dios le va a interesar lo que yo voy a hacer? ¿Tú crees que Dios no va a estar ocupado en cosas más importantes que mirar que le voy a cobrar una tasa de interés tal? Y entonces la codicia llega a esa alma y la va controlando, al punto que mira a la persona como un objeto, no le importa su problema, y lo explota. Ahora, no escapará de sus consecuencias. La corrección de cualquier problema está en enfrentarlo. Dios todavía se especializa en cambiar vidas. La oración es importante. Nehemías era indudablemente un hombre de oración y de pronto le surgió un problema más. Y confiando en Dios y enfrentándolo en su nombre, lo pudo resolver. Y número 4, la corrección se realiza de manera más efectiva cuando hacemos una promesa, preferiblemente en público. Alguien dirá: pero pastor, ¿no es suficiente con que yo haga una promesa delante de Dios? Bueno, Dios toma en serio nuestras promesas, pero si tú la haces delante de Dios y no la cumples, vas a tener un problema. Pero si la haces delante de Dios y delante de otros testigos, desde el punto de vista humano, conforme es nuestra propia naturaleza humana, nos vamos a sentir más comprometidos. Porque algunos, aunque saben que Dios lo ve todo, de alguna manera se han ido creando la fantasía que el Dios que lo ve todo
también lo aguanta todo. Mucho cuidado. Nehemías no solamente lo comprometió delante de Dios, sino que lo comprometió delante de las otras personas. Si usted siente que está luchando con un pecado, a veces es importante, número uno, decírselo a Dios, pero yo le recomendaría que busque a alguien de confianza espiritual y también le cuente lo que está pasando, para que rinda cuenta también delante de esa persona. Y el saber que hay alguien que está pendiente de tu vida te puede ayudar a ponerle freno a esa tentación, a esa adicción. Si eres alguien que te estás convirtiendo en un esclavo del internet, de la pornografía, busca a alguien, dile: tengo este problema, por favor instálame unos programas en la computadora para que tú puedas saber a dónde yo voy. ¿Qué suele suceder cuando la gente solo se compromete delante de Dios? Que cae en un ciclo donde se repite lo mismo una y otra vez. Para romper ese ciclo hay que orar y decirle a Dios, pero Dios nos ha puesto en un cuerpo porque necesitamos de otros. La comunión es importante. Cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, estableció que somos seres gregarios, que necesitamos de otros. Y para romper ese ciclo tienes que exteriorizar lo que te está pasando, pedir ayuda. Esa es la idea. Expóngala delante de otra persona. Si tú no lo haces, va a comenzar una operación llamada erosión. Hermanos, hay mucho que tenemos que aprender de Nehemías, pero una de las cosas es que usted no puede ser una persona espiritual e ignorar la responsabilidad que tiene como mayordomo delante de Dios. No solo de nuestro dinero, también de nuestro tiempo, de nuestro talento, los dones que Dios nos ha dado. Y cuando digo administradores, que lo que tenemos no es nuestro, Él nos ha dado. Hoy ocupamos un espacio en este mundo, todavía, por la pura misericordia de Dios. Cuando Dios decida: se acabó tu tiempo aquí, de que nos vamos, nos vamos. Por eso viva cada día agradeciéndole a Él por la vida, por la salud, por las fuerzas que le da. Si no tiene trabajo, pídale a Dios que le dé uno. Pero cuando lo tenga, no se olvide de Dios. Deje de pensar que usted es el capitán de su destino, porque como mismo subió, va a caer. Que el Señor nos bendiga.